profesora Ana Julia, que la había saludado con el micrófono apagado. Buenas tardes, María Victoria. ¿Cómo les ha ido? Bien, muchas gracias. Qué Estamos rico. dando esperita de unos 2 minuticos para que alcancen a diligenciar los datos para la certificación y poder empezar ya con la profe María Angélica la ponencia. Perfecto. Es que estaba cuadrando aquí el escenario, pero... Exacto. No te preocupes, estamos dando una esperita, 2 minutos para iniciar. Perfecto. Intenté hacer un video, pero no me funcionó aquí la utilería. Con la conectividad uno debe tener muchos planteamientos y tener paciencia también y que le tengan a uno paciencia en esta parte. Voy a Sí, mirar señor. una cosita aquí mientras llegan, ¿listo? Bueno, perfecto. Hola María Victoria, buenas tardes. Profe Dolly. Dime, ¿Cómo mi están? amor. No te preocupes, mi vida, no hay problema. No te preocupes, mi amor. Buenas Buenas tardes, ¿en dónde tardes. se diligencian los datos? Volver a colocar el link. Angélica, por favor. Yo les escucho perfecto. Doctora María Angélica, por favor, ¿podrías compartir la pantalla para poder dar inicio? Ya la vemos. Ahí ya la están viendo. María, estás con el micrófono cerrado. Ah. Ay, Dios. Listo, disculpen. María Laura. María, María Profesora Rojas, si estás María hablando, Victoria. tienes el micrófono apagado. Perdón, vamos a comenzar, les pedimos. Listo. Disculpen, no se reactivó el micrófono. Les pedimos a los que tienen el micrófono abierto, por favor, todos con el micrófono cerrado para evitar ruidos externos. Bienvenidos a todas y todas a este encuentro. Es un encuentro organizado por ACOFINE, por la Comisión Permanente de Investigación COPEI, y hoy tenemos el gusto de que nos acompaña la doctora María Angélica Arzuaga, docente de la Universidad de Antioquia, tiene un doctorado en enfermería en la Universidad Santa Catarina, es magíster en educación y desarrollo comunitario y especialista en administración de los servicios de salud. A nivel de pregrado es egresada de la Universidad Popular del Cesar. La doctora María Angélica nos va a hablar hoy de todos los componentes de la bioética en investigación, entre los cuales están qué aporta la bioética en el desarrollo de la investigación. Va a tratar algunos referentes teóricos y normativos en bioética en investigación en el contexto internacional y en el colombiano, qué aportes desde la biojurídica están dentro de la bioética en la investigación, cuáles son los principios bioéticos, qué pertinencia y qué función tienen los comités de ética en la investigación y cuáles son las consideraciones bioéticas en investigación en los proyectos de investigación y lo relacionado con el consentimiento informado.
todo esto que se realiza COPEI va articulado con el plan estratégico de la formación de los profesionales de enfermería en investigación. Entonces, es uno de sus ejes en la comisión, es propender por el fortalecimiento en la formación a nivel de pregrado y posgrado en investigación. Agradecerle a la presidenta Dolly Magnolia, que nos está acompañando y creo que pues, nos podrá dar unas palabras, a la profesora Dorian, que es la líder de la comisión, y saludar también a los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, quienes están vinculados a través de la Escuela de Pensamiento Enfermero. Entonces, le damos la palabra a la doctora María Angélica en su ponencia, que realmente nos va a alimentar y nos va a nutrir mucho nuestras investigaciones y toda la trayectoria que tenemos los que estamos aquí presentes. Bienvenida, doctora María Angélica, y le damos la palabra. Desactiva el micrófono, por favor. No te escuchamos. Tiene desactivado el micrófono, María Sí. Angélica. Profe Dolly Magnolia, entonces aprovechemos un momento para unas palabras de saludo, por favor. Nuestra presidenta de ACOFINE. Bueno, muchas gracias, profesora María Victoria. Buenas tardes para todos. En nombre de la Junta Directiva de ACOFINE, del equipo administrativo de ACOFINE, reciban un afectuoso saludo. Para nosotros, cada experiencia de compartir con todos ustedes es muy importante. Hoy, de nuevo, el Comité de Investigaciones nos da una conferencia que es de suma relevancia en este momento, dado que después de la segunda mitad, digamos, del siglo XX, la aparición, y con la aparición de declaraciones universales y códigos, empieza a tomarse en cuenta los derechos de las personas que van a ser sometidas a investigaciones, y es cuando la bioética inicia ese diálogo interdisciplinario entre esos diferentes grupos de investigación. Entonces, para nosotros, más en el momento en que estamos, yo creo que este es un tema sumamente importante, no solamente desde la parte de la investigación. Agradecemos a la doctora María Angélica por estar con nosotros hoy aquí, a el Comité de Investigación por estar siempre presente, por estar actualizándonos en estos temas tan importantes para nuestro quehacer enfermero, a la profesora María Victoria, quien nos está acompañando hoy de moderadora, y a todo el equipo de ACOFINE administrativo que también nos está acompañando. Esperamos que todas estas conferencias, y especial la de hoy, cumpla las expectativas que todos los asistentes tenemos. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos un número significativo de participantes. Desde ACOFINE queremos acogerlos y contarles que siempre estaremos aquí dispuestos a compartir con ustedes todas nuestras experiencias y lo que ustedes necesiten. Bienvenidos a esta conferencia. Muchas gracias, profesora María Victoria. Gracias, profesora Dori. Entonces, doctora María Angélica, le damos la bienvenida y la palabra para que inicie su presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un saludo solidario y afectuoso en estos momentos por los cuales estamos replanteando nuestro sistema de valores, aprendiendo intensamente y reconstruyéndonos desde lo individual y lo colectivo como sociedades. También es un momento para que como profesionales de enfermería continuemos edificándonos de manera colectiva, trabajando por nuestra profesión en un contexto interdisciplinar
por un mejor sistema de salud y adecuadas condiciones laborales, incluyendo el pago de salarios dignos para todos los miembros de nuestra categoría profesional y para el personal de salud en general, aportando y mostrando a las sociedades todo el compromiso, esfuerzo, dedicación e inversión que hacemos los profesionales de enfermería. Destaco la presencia de mis colegas coequiperas del Comité Permanente de Investigación, el cual es un comité de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería integrado por enfermeras, profesoras universitarias. Agradezco la confianza, el cariño y el trabajo conjunto del comité. De igual forma, agradezco a COFAIN y a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, institución con la cual laboro. Yo hago parte del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Enfermería de la UDA. Motivada por ello, últimamente hice una maestría en bioética y bioderecho y es parte de todo lo que les quiero compartir, digamos, de lo que he recolectado conjuntamente con mis compañeros del Comité de Ética, sin hacer referencia, por supuesto, a casos específicos ni proyectos específicos de nuestro comité. También a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, por esta invitación. No pretendo agotar toda la discusión en relación con los temas y apartados que incluye la bioética aplicada a la investigación, dado que es un área bastante amplia. En este espacio presentaré algunos elementos con el propósito de que continuemos reflexionando sobre el tema, partiendo de la premisa de que no es un tema desconocido. Inclusive actualmente, como lo indicó la doctora, nuestra directora de ACOFAIN, es un tema mediático en estos momentos en virtud de la pandemia que vivimos por el COVID-19. Parto de la premisa que las personas que nos acompañan tienen interés por el tema, experiencia en la lectura de investigaciones, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas y para participación. Realizaremos como una síntesis o un cierre de la actividad, destacando la importancia de la bioética en la investigación en enfermería, en salud, en el desarrollo de nuestra disciplina. Pretendo que al terminar esta actividad podamos identificar los aspectos bioéticos que deben ser considerados en una investigación, desde la formulación de la pregunta y objetivos de la investigación, el diseño del proyecto, pasando por la ejecución, la elaboración del informe y la difusión de los resultados, y que también pueda a futuro servir como un material de consulta en nuestras facultades. Adicionalmente, que podamos reconocer cuál es la importancia y la función de los comités de ética en investigación, cómo están conformados y de cómo es la dinámica de trabajo de los mismos. Es aceptado universalmente la premisa que toda investigación ha de estar orientada por principios bioéticos. Carlos María Romeo Casanova, en la Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, define la bioética como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la visión moral, decisiones, conductas, políticas de las ciencias de la vida y la atención de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario. María Dolores Villa Coro nos dice que la bioética es la parte de la ética que se refiere a las cuestiones planteadas por el desarrollo de las ciencias biomédicas en los ámbitos de la vida y de la salud ante problemas nuevos y antiguos modificados por las nuevas tecnologías. Los descriptores de ciencias de la salud incluyen el término bioética, indicando que es una rama de la ética aplicada que estudia las implicaciones de valor, de prácticas y desarrollos en las ciencias de la vida, la medicina y la atención en salud. Ahora bien, la ética hace referencia a los principios que guían las acciones según Colbert 2018. La bioética como disciplina científica tiene sus raíces en la situación política, económica y social del mundo emergido de la Segunda Guerra Mundial y los desarrollos de la revolución científica.
El término bioética fue acuñado por Fritz Haar en 1927 en Alemania. Sin embargo, como disciplina nace en los años 70 del pasado siglo en Estados Unidos, liderado por el Dr. Potter. La bioética inicialmente fue formulada con un sentido ecológico y poblacional. Posteriormente fue aplicado a los problemas de la investigación, la salud, la educación en salud, desarrollando así su proyección social. Sabemos que la ciencia se enriquece por diversas vías. El proceso conocido como investigación científica se reconoce como un conjunto de procedimientos del cual se vale la ciencia para desarrollar y enriquecer el acervo de conocimientos. La investigación científica es esencial para el desarrollo de la sociedad. Con ella se pretende dar solución a problemas que afectan a los individuos y a las sociedades, de tal manera que los investigadores buscan contribuir con calidad de vida. No obstante, puede ser o a la calidad de vida de las personas. No obstante, puede ser objeto de manipulación para el logro de beneficios particulares, olvidando la función general, que es dar respuesta a las necesidades y problemas sociales. De ahí la necesidad de la reflexión y la práctica de una bioética aplicada a la investigación. De tal forma que los asuntos bioéticos deben ser discutidos en la investigación, en salud y por supuesto en enfermería. Es un imperativo, un deber ser. La ética de la investigación es una de las éticas aplicadas necesarias en la sociedad del conocimiento, en la era de la globalización. Posee una característica y es que es transversal a todas las disciplinas, ciencias, y esto le da una condición sine qua non para la producción del conocimiento y le confiere valor o sentido para la vida de la humanidad. En los contextos de investigación emerge una categoría moral que, si ya era importante en el resto de las éticas aplicadas, lo es aún más en este campo de la investigación, y es la responsabilidad. Los investigadores tienen el deber de discutir las relaciones entre los principios bioéticos y los problemas prácticos que enfrentan en el transcurso de sus investigaciones. Los investigadores éticos asumen el trabajo de investigar de manera racional, reflexiva, con decisión libre y autónoma, con desarrollos técnicos y prácticos sobre el mismo. Todas sus reflexiones, argumentaciones, deliberaciones y decisiones tienen como eje no violar la esfera ética de las demás personas, es decir, la dignidad y los derechos de las personas. En el año 2000, Ezequiel Emanuel y colaboradores presentaron unas características esenciales que deben ser observadas y descritas en los proyectos de investigación, como son la validez científica, el valor social de la investigación, la selección justa de los sujetos, el balance riesgo-beneficio, la revisión independiente por un comité de ética ajeno a los intereses de los investigadores, el consentimiento informado y el respeto a los participantes. De manera similar, han sido descritos los 4 principios éticos de la bioética médica, como son la no maleficencia, la beneficencia, autonomía y justicia. Estos fueron entendidos desde el comienzo como principios universales para vincularlos a una ética aplicada. El surgimiento de la bioética ha orientado el sentido de imponer límites en el vasto campo de la investigación científica aplicada a la vida, con el fin de salvaguardar la persona humana en la multiplicidad de sus modos de ser y existir. Quiero hacer rápidamente algún referente conceptual y normativo asociado a los sistemas de investigación
que deben ser consultados por los investigadores, tanto en el contexto internacional como nacional, sin pretender agotarlos, por supuesto. La regulación ética de la práctica científica fue desencadenada por denuncias y comprobaciones de crímenes contra personas, grupos técnicos y sectores poblacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento de la ética, de la bioética como campo científico y práctica social es la expresión de diversas normas y documentos orientadores que han sido promulgados con el objetivo de prevenir y controlar los abusos en la investigación. Consecuentemente, se han elaborado diversos documentos. Como son el Código de Nuremberg, el cual fue publicado en 1947 tras la celebración de los juicios de Nuremberg entre el año 1945 y 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial. En él se recogen principios orientadores de la experimentación con seres humanos, respondiendo a las deliberaciones y argumentos por los que fue enjuiciada la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento inhumano que dieron a prisioneros en los campos de concentración. El Código de Nuremberg presenta 10 recomendaciones, las cuales se refieren a los siguientes asuntos: consentimiento voluntario del sujeto, ausencia de coerción, sufrimiento, daño físico o mental, la experimentación científica fundamentada y la beneficencia del experimento para los sujetos humanos involucrados. Posteriormente fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. En esta se presentan los desarrollos humanos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco 1945. La declaración proclama la universalidad, independencia e indivisibilidad de los derechos y la no discriminación. Además indica que los derechos humanos se acompañan por parte de obligaciones por parte de los responsables y titulares del mismo. Posteriormente, el informe Belmont fue promulgado en 1978 en Estados Unidos e inaugura un nuevo estilo de abordaje metodológico de los problemas incluidos en la investigación con seres humanos. El modelo ético tiene como principio el respeto por las personas, en virtud de la autonomía de las mismas, la no obligación o la obligación de no causar daño, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, o sea, la beneficencia, y la imparcialidad en la distribución de los riesgos y beneficios. En 1998 fueron promulgadas las pautas internacionales para la revisión ética de estudios epidemiológicos las cuales fueron, o normación que fueron actualizadas en el 2016. También la OMS emitió las guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica. La Declaración Universal sobre Bioética y Bioderecho en el 2005 propicia nuevos enfoques de la responsabilidad social para garantizar la equidad, la justicia y que la investigación sea desarrollada en bienestar de la humanidad. En Colombia tenemos la resolución 2378, que es la que da origen a los comités de ética, y también tenemos la resolución por la cual se norma toda la parte jurídica, las orientaciones para el desarrollo de investigación.
La biojurídica como disciplina se ocupa de la preparación y estudio de nuevas leyes y del seguimiento de las actualmente existentes para garantizar la debida fundamentación en la dignidad del hombre y los derechos que le son inherentes, poniendo unos límites legales a la aplicación de la investigación sobre los seres humanos. La biojurídica hace el puente entre la bioética y el derecho y se ocupa actualmente de todos los seres vivos, de lo abiótico y lo biótico. Y tiene implicaciones en el sistema jurídico tanto nacional como internacional. Quiero hacer referencia en este momento a los comités de ética en investigación. Aquí muestro algunas frases, digamos, que tienen que ver como con esos requerimientos que las normas nos orientan, ¿sí? Acá la normación, ¿sí?, menciona todos estos elementos, principios éticos y directrices para la protección de los sujetos humanos, como son el respeto a las personas, beneficencia, justicia, selección equitativa, consentimiento informado, los elementos antes mencionados. Y acá mencionamos algunos elementos introducidos por Emanuel Ezequiel y colaboradores sobre esos principios éticos, ¿sí?, que hace que la investigación clínica sea ética, lo que ya acá mencioné. Estos son los principios de la bioética, como les mencionamos hace un momento. La resolución 8430 en Colombia, en cada uno de sus artículos, nos da elementos para el análisis de las cuestiones éticas del protocolo de investigación. Algunos de estos elementos los vamos a describir en adelante. Bueno, dejémoslo aquí por el momento. Los comités de ética en investigación tienen una estrecha relación con el propio surgimiento de la bioética. Las primeras experiencias surgieron en 1960 en Estados Unidos, ¿sí?, y como ya mencioné, surgen por esos hechos detonantes que ponen en riesgo la vulnerabilidad humana y la necesidad de preservar a las personas en todo sentido, ¿sí? De tal manera que los comités de ética funcionan como órganos de control social. Espérenme un momentico, yo paso a otra presentación que tengo acá. A ver, ¿cuál es? Esta es. Vamos a mostrar algunos elementos acá de esta presentación, disculpen. Aquí. Bueno, también encontramos una definición de los comités de ética. Es un organismo interdisciplinario, pluralista, de carácter decisorio, prescriptivo, experto en la valoración de proyectos desde el punto de vista ético, sin influencias externas, bien sea por políticas institucionales, profesionales o comerciales, que tiene la misión de velar y preservar los derechos de las personas. Si en algún momento, por alguna circunstancia, un integrante del comité tiene algún conflicto de interés, pues debe declararlo para tomar las medidas, como por ejemplo, si se va a analizar un proyecto en el cual él tiene alguna relación, pues debe, digamos, abstenerse de tomar conocimiento de ese proyecto, o si es su propio proyecto, por ejemplo,
que él presenta un proyecto a algún integrante, pues no estaría en la reunión del comité, porque no se trata de, o sea, los conflictos de intereses se presentan. Lo importante es saber identificarlos y tomar medidas para evitar que eso genere como dificultades. La misión de los comités es procurar que la investigación que se desarrolla cumpla con todos los principios y requerimientos. Y de esta forma se garantice la protección de los derechos, dignidad, seguridad y el bien de todas las personas. De tal forma que su función principal es la de abogar por la defensa de los sujetos de investigación a través de argumentaciones éticas, función que debe estar mediada por la independencia de estos cuerpos colegiados respecto a los investigadores, patrocinadores y financiadores. El comité tiene unas características y es que es interdisciplinario, debe ser interdisciplinario, independiente, decisorio, vinculante. Lo interdisciplinario tiene que ver con las cuestiones éticas y bioéticas son tan complejas que digamos que un solo integrante probablemente no tenga todos los conocimientos necesarios para hacer una ponderación adecuada, tanto científica como axiológica, de ahí que los comités deben tener un carácter interdisciplinario. Hay interdisciplinariedad cuando existe interacción para el análisis de un asunto o de un problema y alcanzar una mayor, digamos, comprensión del mismo. Es por ello que están conformados por distintos profesionales de diversas áreas. Generalmente hay un abogado, hay un miembro externo de la comunidad o de la comunidad, ¿cierto? Que tiene, digamos, la función de llevar la mirada digamos, de una persona ajena a la institución, ¿sí? Los comités de ética deben gozar de autonomía en sus actuaciones y no dependen para su funcionamiento de ningún órgano directivo, porque sus actuaciones deben ser libres, deben ser, digamos, independientes de presiones de tipo jerárquicas, ¿sí? De tal forma que sus decisiones deben tener ese carácter independiente. Las decisiones son de carácter voluntario. Las regulaciones oficiales conceden autoridad a los 6. En consecuencia, las decisiones tienen ese carácter vinculante. Pueden aprobar, requerir modificaciones, desaprobar investigaciones, protocolos, inclusive pueden solicitar suspensión de una investigación cuando, digamos, se perciben de alguna situación que no se desarrolla y que atenta contra los principios de la bioética. Los 6 deben contar con estatutos, los cuales deben estar alineados con el sistema de calidad de la institución clínica o la institución educativa, porque también hay algunos que funcionan adscritos a las universidades. Entre las responsabilidades del comité encontramos lo siguiente: salvaguardar los derechos de los participantes en la investigación, evaluar o aprobar antes de su inicio las propuestas, considerar la competencia de los investigadores. Para eso debe ser presentada junto con la documentación, las hojas de vida, la información completa respecto a los roles de los investigadores, las horas de dedicación, obtener y mantener la documentación del comité. El proceso de revisión es una labor que no se suscribe solamente a la revisión documental, sino que implica la aplicación de un vasto conocimiento que incluye desde la metodología de investigación hasta los fundamentos filosóficos de los preceptos éticos, bioéticos que rigen la investigación con seres humanos. Características de los comités. En promedio el número es entre 7 o 11 personas, pero se admite que un mínimo es de 5 personas, que debe haber proporcionalidad entre hombres y mujeres, idealmente también, si se puede, de distintos grupos etarios, ¿cierto? Esto como para darle una mirada
diversa también a ese comité, desde digamos, las experiencias, así como distintos profesionales también, como médicos, dependiendo del tipo del comité, químico, farmacéuticas, otros profesionales de la salud, profesionales de formación humanística, un abogado, en fin. Jorge Ferrer nos dice que la participación fructífera de un comité solo puede darse si se aceptan sus puestos epistemológicos y se adoptan unas determinadas actitudes, como son la humildad intelectual, la apertura al diálogo, el respeto por los demás y los puntos de vista, la flexibilidad necesaria para modificar sus propias posiciones cuando sea necesario. Y el proceso de toma de decisiones se realiza a partir de deliberaciones, ¿sí?, argumentadas. Se pueden tener invitados cuando se necesita algún tema específico, que se quiere mayor información o un experto. Estas personas tienen voz, mas no tienen voto al momento de tomar las decisiones, y los integrantes deben tener certificado de buenas prácticas clínicas. Bueno. Los comités pueden, dependiendo del origen, digamos, según la institución, pueden ser clínicos adscritos a un centro de investigación o a una universidad. Y también dependiendo de los tipos de proyectos que evalúan, las investigaciones que acompañan, pueden ser aquellos donde solamente les llega estudios clínicos, ensayos experimentales con medicamentos, o también otros que tienen mayor tendencia hacia investigaciones académicas y formativas en el contexto universitario, de estudiantes de posgrado, profesores, y algunos comités de ética ya están recibiendo o ya están llevando las facultades los trabajos de los estudiantes de pregrado también al comité de ética en investigación. Esa es la experiencia de nuestra facultad de enfermería de la Universidad de Antioquia. Y hay otros que son mixtos, que pueden recibir proyectos de distintas. ¿Cómo se evalúa un proyecto? ¿Sí? Se evalúa a partir de todos los elementos del proyecto de investigación. Hay de pronto la concepción errónea que un comité de ética no tendría por qué mirar los asuntos metodológicos. Pero si nos ponemos a analizar desde el título, pasando por el planteamiento del problema, la justificación que tiene que ver con los resultados esperados, la validez social, ¿sí?, los objetivos, el referente teórico, marco teórico, el diseño metodológico que nos dice qué se va a hacer, cuáles serán las metodologías escogidas, las técnicas, las estrategias, los instrumentos. En ese sentido deben anexarse al proyecto todos estos elementos, como por ejemplo guía de preguntas si es una entrevista, el instrumento de un cuestionario, por ejemplo, porque en la manera como estos están diseñados, el comité de ética va a tener, digamos, una concepción clara, ¿sí?, de esa investigación o mayor información. Aparentemente, preguntas que pueden ser muy sencillas pueden generar una vulnerabilidad de pronto de tipo emocional en una investigación. Bien. Las consideraciones éticas, en algunos, digamos, guías lo solicitan por separado, en otros está incluido, o el investigador lo presenta incluido en el mismo diseño metodológico. O sea, va diciendo qué es lo que va a hacer, cómo, cuándo, cuál, y al mismo tiempo va diciendo cuáles son esos cuidados que tendrá respecto a los aspectos bioéticos. Anexar lo que sea necesario, el cronograma, porque nos está hablando del tiempo, ¿sí?, para realizar esa investigación, si es el adecuado, el presupuesto, cuáles son las fuentes de financiación, o si va a ser autofinanciado, también debería declararse,
las pólizas en el caso que aplique, por ejemplo, investigaciones clínicas de medicamentos, la vigencia de esas pólizas, a dónde puede llamar el participante si tiene alguna situación, ¿cierto? Los anuncios de reclutamiento, cómo se va a hacer el acceso institucional, si se va a necesitar ir a alguna institución, llámese una clínica o una universidad, para acceder a la población. Y ese acceso institucional debe indicar cuáles son las condiciones que se van a tener. Por ejemplo, debe explicar todos los asuntos de la investigación, indicar cuáles son las responsabilidades. Recuerden que la responsabilidad por el manejo de datos es de la institución, ¿sí? Sigue siendo la institución el responsable ante los estudiantes de la universidad o los profesores o los pacientes si se trata de una clínica. La persona autoriza a la institución y al mismo tiempo le autoriza si quiere participar, por ejemplo, en una investigación. Entonces, lo ideal es que sea la misma institución, de ser posible, quien indique a esa investigación. Y bueno, otros anexos que puedan requerirse, otros formatos que ese comité solicite. Bueno, ya les mencioné algo sobre esta metodología, ¿cierto? El valor social, científico de la investigación, la validez científica, considera el diseño riguroso del estudio, el objetivo que debe ser claro, las fases, estrategias, técnicas, todo esto ya se los he mencionado. En el caso de Colombia, la ley que nos regula para el procesamiento de datos es la 1581 del 17 de octubre del 2012, por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales. Deben quedar claros también en esa carta de acceso institucional cuáles serán cómo se manejarán los derechos de autor y de propiedad intelectual. Los derechos de autor recaen sobre los investigadores y los de propiedad intelectual sobre las instituciones que financian o patrocinan la investigación. Y estos deben ser definidos, o sea, si esos derechos de propiedad intelectual van a ser compartidos entre las instituciones, ¿cierto? En fin, deben ser analizados los beneficios y los riesgos de la investigación y cuál es ese balance riesgo-beneficio. Preguntas que nos podemos hacer en relación con los riesgos. ¿Este proyecto ofrece algún riesgo para las personas? ¿Cómo se clasifica la investigación desde el punto de vista del riesgo? Sin riesgo, riesgo mínimo o riesgo mayor que el mínimo, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Si son de tipo físico, psicológico, sociales, económicos, legales. Eso pues ya son investigaciones de riesgo mínimo o mayor que el mínimo, según la resolución que nos aplica en Colombia, la 8430. Pero algunas investigaciones que aparentemente no tendrían ningún riesgo pueden inclusive emocionalmente causar alguna afectación para la persona. En ese caso, como investigadores también debemos prever eso, diciendo, por ejemplo, que es un derecho del participante retirarse de la investigación, o se suspende, digamos, la aplicación del instrumento, la entrevista. Yo como investigador y como enfermera, por ejemplo, ¿qué tipo de apoyo voy a ofrecer? Estoy en condiciones de hacer una intervención en crisis para esa persona. Si son estudiantes, idealmente deben ir acompañados por el profesor, al menos mientras el estudiante logra como una mayor experticia. También tener en cuenta el nivel en el que se encuentra el estudiante, ¿cierto? Si es un estudiante que está de pronto en la mitad de la carrera o más, él también en un momento dado puede ofrecer un apoyo emocional a la persona si lo requiere. ¿Y qué vamos a hacer ante esas molestias, cierto?
En síntesis, se debe asegurar el bienestar de las personas, extremar los beneficios, buscar no hacer daño. O sea, hay que preguntarse, ¿qué potencial riesgo puede traer esta investigación? ¿Qué haría yo como investigador si se presenta X o Y situación? Y eso debe plantearse en el proyecto, ¿sí? Respecto a los beneficios, ¿cuáles son los beneficios que esta investigación puede traer para los participantes? ¿Qué acciones deben desarrollarse para activar esos beneficios? Los resultados permitirán de pronto una mejor calidad de vida para las personas, mejorar las condiciones de educación o de acceso, podrán beneficiarse de un seguimiento, ¿sí? Con respecto a la selección equitativa de los sujetos, se relaciona con el principio de justicia. Entonces yo debo preguntarme qué población debo captar, cuáles son las características de esa población. ¿Es población vulnerable? ¿Qué implicaciones tiene la condición de vulnerabilidad? Ese problema tiene que ver con las personas implicadas o con los potenciales participantes que yo me estoy visualizando. ¿Cómo puedo hacer una selección equitativa? ¿Cómo se beneficiarán esos sujetos? Y debo favorecer la difusión, como por ejemplo, que tiene que ver con el principio de justicia, es la posibilidad a que puedan participar de esa investigación, digamos, toda la categoría de esas personas, ¿cierto? Por ejemplo, si se va a hacer una investigación con profesores, con X o tales características, yo debo hacer una convocatoria a esos profesores de tal manera que todo aquel que cumpla con ese requisito, ese criterio de inclusión, y que también puedo decir cuáles son los criterios de exclusión, ¿cierto?, se sienta invitado y pueda de manera libre y voluntaria, por ejemplo, ofrecerse para participar en esa investigación. Colocar avisos en las instituciones, en las universidades, habiendo pues, llevado a cabo, digamos, la solicitud de acceso institucional, los permisos debidos por la institución, ¿cierto? O puede utilizar redes sociales, por ejemplo, o invitaciones. Por ejemplo, no sería recomendado que el profesor que está dando clase a su grupo de estudiantes sea él mismo quien invite y quien al mismo tiempo aplique o recolecte la información, porque ahí puede haber una relación de jerarquía y de poder del profesor hacia los estudiantes, y por supuesto se pueden sentir presionados los estudiantes para decir que sí van a participar. O estrategias como enviar un correo electrónico amplio o invitar en una reunión, ¿cierto? De tal manera quien se sienta interesado, motivado a participar, pueda hacerlo, digamos, proponerse para esta investigación. Grupos y personas vulnerables, de alguna manera quienes tienen la autonomía disminuida, tienen ya una carga alta, ¿cierto? Una o más cargas sociales, como minorías raciales, ¿cierto? No significa que ellos no puedan participar en investigaciones, porque también se deben beneficiar de las investigaciones. Pero debe asegurarse que existan las protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de esas personas, ¿sí? Digamos, hacia la investigación. Que no vayan a sufrir daño físico o social, y porque se considera que pueden tener una mayor sensibilidad al engaño y y que su capacidad o autonomía relativa o absoluta de pronto pueda estar disminuida en virtud de esas cargas sociales, y se deben proteger, digamos, los intereses y la integridad de esa población. La difusión de los resultados debe hacerse. En algunas circunstancias de pronto no es tan posible porque no es fácil acceder a esa población, ¿cierto? Pero lo ideal es que sí se haga, que se les invite, por ejemplo,
a una presentación de los resultados de la investigación, se pueda enviar el informe vía correo electrónico, dependiendo cómo sea viable hacerlo. Respecto a los reembolsos y compensaciones en investigaciones, en algunas ocasiones se considera que puede hacerse, por ejemplo, cuando el participante no es captado en la institución y debe desplazarse, entonces incurrirá en gastos de desplazamiento, transporte, debe haber un reembolso razonable, ofrecerle, por ejemplo, un refrigerio también es posible. De alguna manera, nunca, digamos, la compensación o la retribución debe ser más fuerte o debe tener un mayor peso que el interés mismo por la investigación, el objetivo o el valor social de la investigación. Tenemos el respeto, la autonomía, el consentimiento informado. La persona tiene todo el derecho a que se le respete su autonomía, su autodeterminación, un derecho al trato digno, a la confidencialidad. Y eso debe reflejar el cuidado, el análisis, el ejercicio reflexivo por parte del investigador. Se debe garantizar la privacidad y la confidencialidad, ¿sí? Entonces, para ello, preguntarnos qué acciones voy a llevar a cabo para asegurarlo. Por ejemplo, a la hora de procesar la información se le puede asignar un seudónimo, un código que puede ser escogido por el participante o asignado por el investigador mismo. Deben llevarse, si una persona va a hacer la transcripción, pues debe haber un contrato de confidencialidad o un acuerdo de confidencialidad. Esta persona no debe conocer el nombre, ¿cierto? Sino que se asigna previamente un código. Bueno, tenemos el asunto del consentimiento informado, el cual se concibe como proceso y también como el documento como tal, ¿cierto? Si es escrito, ahora ya tenemos que pensarnos también otras formas de consentimiento por la contingencia que estamos viviendo. Es un asunto que se está analizando, pero que de todas formas, si se hace adecuadamente el proceso de consentimiento y la persona da su aval sobre ese consentimiento, pues digamos que una llamada telefónica, una teleconferencia, un correo electrónico, porque implica la acción voluntaria de la persona hacia ese consentimiento, ¿sí? También algunas investigaciones de riesgo mínimo y mayor que el mínimo, se solicita el testigo. ¿Cuál es la función del testigo? Es, digamos, dar cuenta de que el investigador sí hizo adecuadamente ese proceso de consentimiento informado, ¿sí? No es que tenga que acompañar la recolección de información, no, es dar cuenta de que sí se hizo, es como un vedor, digamos así, ¿cierto? El comité de ética en algunos casos, porque no es factible solicitar ese consentimiento o no es, ¿sí? Podrá, digamos, exonerar del diligenciamiento en algunos casos de ese comité, ese consentimiento informado. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? El consentimiento debe contener 3 elementos: información, comprensión y voluntariedad. ¿Qué elementos de información? La justificación, los objetivos de la investigación, procedimientos que van a usarse, propósito, molestias o riesgos esperados, cómo se van, digamos, a mitigar esas molestias.
los beneficios que pueden generarse. Bueno, la garantía de recibir respuestas a las solicitudes y el carácter voluntario de la participación, la libertad de retirarse, el compromiso de proporcionar la información actualizada durante el estudio, mantenerlo informado, ¿sí? Algunos participantes podrán exonerar al investigador de pronto de que le envíe la entrevista transcrita, pero es responsabilidad del investigador, digamos, consultarle si le envía, por ejemplo, la entrevista para que el participante pueda conferir el sentido de lo que dijo en una entrevista, complementar, rectificar información, ¿sí? El consentimiento informado debe tener un espacio para la firma de testigo, la declaración por parte del participante con firma y teléfono, al igual que del investigador, cómo podrá acceder a él, ¿cierto? Debe tener en cuenta las características de la población para el lenguaje que utiliza. El tamaño del consentimiento influye en la comprensión, ¿cierto? Debe el investigador pensar en la atmósfera y en el lugar donde se va a realizar, incluye la lectura, la explicación, la ayuda si se necesita, pues, pero eso no debe, digamos, violar la autonomía del participante, pero podría utilizar algunos recursos como un video, un folleto, en fin. El tiempo de espera, el momento en que el investigador entrega el consentimiento y el participante lo lee, lo analiza, lo firma, si es posible se lo lleva para su casa para leerlo. El participante puede retirarse de la investigación en el momento que lo considere en virtud de su autonomía. El investigador debe comunicar con paciencia y con delicadeza también, que puede ayudar a facilitar la comprensión, un lenguaje práctico, preferiblemente no técnico, que corresponda al nivel de comprensión del individuo. Los consentimientos, digamos, tienen como dos formas principales para su presentación. Uno es como un texto narrativo, ¿cierto? Que puede comenzar presentándose el investigador o localizando el nombre de la investigación, el objetivo, y va desarrollando los elementos que ya mencioné anteriormente, que debe incluir un consentimiento y que la norma colombiana nos dice claramente que debe incluir, o también puede tener un formato como de preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Y inmediatamente el investigador ubica el objetivo, ¿cuánto durará la investigación? ¿Cómo será mi participación? Y va desarrollando como esos ítems. Bueno. El consentimiento oral versus consentimiento escrito. La resolución 8430 dice que en el caso de investigaciones con riesgo mínimo y por razones justificadas, el Comité de Ética podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga, digamos, de manera verbal, ¿sí? Cuando son sin riesgo, podrá dispensar la obtención del mismo. ¿En qué caso? Cuando no es factible o viable, tienen un valor social importante, entraña apenas riesgos mínimos, pero debe ser autorizado por el comité. No hacerlo por escrito no implica que no debe hacerse el proceso, o sea, siempre debe hacerse y como les digo, se considera como proceso y pues también el documento como tal en el formato físico. Pero algunas personas creen que el consentimiento informado se reduce solamente al documento, ¿cierto? Situaciones frecuentes en los consentimientos informados. Información en un lenguaje técnico que no favorece la comprensión, información incompleta, consentimientos que se vuelven un corte y pegue,
Por ejemplo, consentimientos que piden varios permisos para el participante. Entonces, eso debe quedar claro. Por ejemplo, si una investigación tiene varias etapas, van a aplicar varios instrumentos, por ejemplo, entrevista, tomar fotografías, hacer un video, etcétera. Debe quedar claro qué tipo para el participante las autorizaciones que da, ¿cierto? Salvo que se maneje un solo formulario o que para cada técnica haya un instrumento. El investigador también verá la manera más práctica. Puede ser que un solo formulario y el participante diga, autorizo la entrevista, pero no que me hagan videos o no que me hagan fotografías. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Consentimientos muy largos, errores de traducción cuando son investigaciones, digamos, multicéntricas y eso, ¿cierto? O que de pronto los datos que consignan para que el participante pueda acceder a consultas no funcionan, llama, manda un correo, nadie le responde. No se contemplan los gastos adicionales que pueda tener el participante en la investigación, como el transporte, refrigerios. Bueno, en términos generales. Asuntos que merecen especial atención. Investigaciones con población vulnerable, investigaciones en comunidades, con muestras biológicas o genéticas. O que implican muestras de laboratorio, biobancos, investigaciones con otras instituciones donde se pueden necesitar convenios, acuerdos de distribución de propiedad intelectual, conflictos de intereses, problemas y debilidades de las investigaciones en términos generales. La bioética permea todo el proyecto, desde el principio, desde que surge la idea hasta el fin. ¿Sí? Y a posteriori, porque debemos ver cuáles son las implicaciones de los procedimientos y los resultados de esas investigaciones, no solo para la raza humana, también para otras especies, para, digamos, el material biótico y abiótico, ¿cierto? Todo debe ser considerado según las normas éticas en todas las etapas del proyecto. Algunos problemas que pueden ser identificados. Justificación débil, poco sustentada en literatura científica, deficiencias metodológicas, insuficiente fundamentación bioética, o simplemente enumeran algunas normas, pero no dicen exactamente cómo van a aplicar esas normas o qué aspecto van a tomar de las mismas. Los investigadores en ocasiones consideran que el 6 no debe mirar la parte, digamos, metodológica y que solo debe mirar la parte de las consideraciones éticas, pero como ya expresé, todo tiene que ver con lo bioético. No pueden ser valorados aisladamente los elementos técnicos y metodológicos. Presión en los tiempos, por ejemplo, cuando hay convocatorias, vacíos grandes en los temas de bioética y de la reflexión bioética, el capítulo de consideraciones que no dice nada, digamos, muy vacío, no está aplicado a la investigación, y cada proyecto de investigación es único, se evalúa a la luz de ese proyecto, o sea, no hay fórmulas que se aplican de un proyecto a otro, ¿cierto? Como si fuera una fábrica haciendo producción en serie, no, el análisis bioético es contextualizado a esa investigación. Presupuestos subvalorados o inflados, equipos de trabajo muy grandes, o también cuando no se describe adecuadamente las funciones de los miembros de ese equipo, entonces son investigaciones que pronto tienen 2 horas, 3 horas y que ponen en riesgo el éxito de la investigación, consentimientos muy extensos que dificulta la comprensión. Otra cosa importante, la custodia de la información. O sea, debe haber una descripción tanto en el consentimiento como en el proyecto mismo, porque el consentimiento pues es un anexo y a veces
incluyen elementos en el consentimiento, pero no en el proyecto, que es el cuerpo pues, de la investigación. Entonces, los elementos deben ubicarse tanto en el proyecto como en el consentimiento informado, ¿sí? Porque el consentimiento pues, está dirigido al investigado, al participante, aunque lo revisa el comité, y el proyecto pues está dirigido también a otros públicos como el comité, en fin. Entonces, generalmente el consentimiento es el anexo, pero debe ir toda la información. Con respecto a la custodia, debe indicarse quién la va a hacer, por cuánto tiempo, en qué lugar, o sea, ¿por qué? Porque ahí está el resguardo de la identidad, la confidencialidad de la investigación, y eso es responsabilidad de los investigadores, ¿sí? Generalmente, por lo menos en nuestra facultad, cuando son investigaciones de estudiantes de posgrado, de profesores, se hace la custodia a cargo de estas personas, los profesores en los computadores institucionales, y si son estudiantes de pregrado, la custodia debe estar a cargo, idealmente, de los profesores. Y la custodia generalmente se plantea a 2, a 5, a 10 años. Se está hablando hoy día de custodias a más tiempo, ¿cierto? Pero eso, digamos que se está discutiendo, especialmente en investigaciones donde acceder a esos datos puede ser difícil, como muestras biológicas en enfermedades de poca prevalencia o raras, digámoslo así. Bueno, los comités de ética en ocasiones pueden solicitar reunirse con un investigador o un equipo de investigación para esclarecer, o cuando de pronto un protocolo va por varias veces y no hay claridad sobre las enmiendas que se solicitan o los ajustes, entonces también el comité puede hacer eso. O en algunos comités para que el investigador sustente algunos elementos de la investigación. Como conclusiones, ya para finalizar, cada protocolo tiene sus particularidades y la evaluación es contextualizada de ese proyecto. Toda investigación debe estar orientada por principios bioéticos. Es el investigador quien redacta el proyecto incorporando aspectos bioéticos. La aplicación de los principios bioéticos es responsabilidad de todos los actores involucrados en la investigación, investigadores, financiadores, patrocinadores, en fin. Y el consentimiento informado es responsabilidad del investigador, todo el proceso. El investigador debe reflexionar sobre los aspectos bioéticos y biojurídicos de su investigación, y muy importante, podrá consultar otras normas que tengan conexión con su investigación, por ejemplo, algunos apartados de la Constitución Política de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia, por ejemplo, ¿cierto? El investigador debe prever situaciones eventuales en su investigación y pensar en cuáles serían las acciones para prevenirlas y resolverlas, aplicando el principio de precaución. Los comités de ética valoran los proyectos de manera integral, considerando también los aspectos técnicos y metodológicos. Los comités constituyen un equipo multidisciplinario, pluralista, experto en la valoración de proyectos, y evalúa desde el punto de vista bioético los mismos, promoviendo la reflexión ética en los investigadores. Busca un equilibrio entre las políticas de investigación y los derechos de los participantes, y de alguna manera el comité también busca equilibrar y cuida también a los investigadores, buscando que no hayan situaciones que puedan resultar inclusive adversas o riesgosas hasta el punto de vista jurídico y legal para el investigador. En ocasiones se pueden necesitar someter nuevamente el proyecto cuando hay cambios en la investigación que se debe notificar nuevamente al comité de ética en investigación. Respecto a los riesgos, pueden pasar dos cosas: que haya subvaloración del riesgo, que sea a juicio del comité un proyecto que involucre mayor riesgo y el investigador no lo identifica, o sobrevaloración del riesgo. En ese caso, el comité puede indicarle al investigador que a su juicio el proyecto es de un riesgo menor, ¿cierto?
Bueno, eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias. Entonces creo que tenemos un espacio para preguntas, inquietudes que podamos resolver aquí entre todos. Aportes. Estas son unas imágenes de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. No estoy escuchando, María Victoria. Buenas tardes, doctora María Angélica. Mi nombre es Elvira Durán Rojas de la Universidad de Córdoba, Montería, con un poquito de calor aquí. Yo le puse ahí en el chat, le agradezco ante todo su sabiduría. Me interesa mucho el tema, soy parte de un comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud. Le puse en el chat varios cuestionamientos, estoy escribiendo al comité porque es que todos no podemos participar, y una de mis compañeras estuvo en una charla con una representante de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual ella indicó que en estos tiempos de pandemia el consentimiento informado para estudios poblacionales pues no era dada la situación de cómo recogerlo, pues ella decía que no se podía permitir sin consentimiento informado. Ya sería que el que esté interesado, como dije en el chat, corroborar esto ya con ellos. Para estudios clínicos, por supuesto, si se tiene contacto con el objeto de estudio, y por ende si en este momento se recogería su firma. No sé usted qué opina al respecto. Y tengo otra pregunta, pero no sé si espero que termine de contestar de su apreciación sobre esto. Gracias. No, yo pienso que podríamos de pronto hacer una ronda de preguntas y vamos. Bueno, ese es el cuestionamiento de la OPS. Ay, disculpa, no, yo no he leído el chat porque no me daba como la posibilidad de hacer gracias, María Angélica. Hay varias preguntas, hay bastantes preguntas, unas relacionadas con el comité de investigación y otras relacionadas con el consentimiento informado. Okay. Hay una, por ejemplo, voy a permitirme leer las preguntas. Hay una que dice de Judith Díaz: ¿cómo y quién certifica a los miembros del comité de investigación en buenas prácticas? Que es un requisito que tú nombraste. ¿Y cuántas personas, Janet Torres, deben confirmar los comités de ética? ¿Hay un número definido? Bueno, ok. Número de personas. Si quieren, hacemos como una ronda y de pronto, o vamos planteando más preguntas para recoger. ¿Sí? Yo recogí las preguntas del chat en esa parte de comité y de consentimiento informado como para organizar. Hay 3 específicas de comité, que es la certificación de los miembros del comité de investigación en las buenas prácticas clínicas. Otra, cuántas personas deben confirmar los comités de ética y si hay un número definido. Y otra de comité, que si el comité de ética de la profesora Elvira Durán, si el comité de ética debe hacer trazabilidad de todo el proceso de investigación o solo da el aval para la ejecución. Yo creo que podemos empezar con esas 3, María Angélica, pero hay varias preguntas. Ok, qué bien, interesante, estupendo, me encanta eso. Bueno, el curso de buenas prácticas lo dan algunas instituciones que tienen, digamos, como generalmente adscritos a centros de investigación que tienen como la certificación por parte del INVIMA para ofrecer ese curso. Por ejemplo, aquí en Medellín, sé que lo ofrece la Universidad Pontificia Bolivariana, que fue la universidad donde yo hice mi maestría en bioética y bioderecho. Y el Hospital Pablo Tobón Uribe, la CIU, que es la sede de investigación, también creo que lo estaba ofreciendo. Entonces, habría que mirar
qué otras instituciones, si de pronto hay alguna modalidad de hacerlo, por ejemplo, vía virtual, ¿sí? Ahora que está muy en boga todo esto, porque es, digamos, una reunión generalmente aproximadamente de 2 días y donde se dan elementos muy parecidos a lo que hicimos hoy de suministrar información sobre cómo se conforman los comités, cómo funcionan y asuntos ya específicos. Entonces, de pronto en Bogotá hay instituciones que lo hagan. En Bogotá hay unas instituciones que agrupan centros de investigación. De hecho, les cuento que la resolución 8430 se está reevaluando a través de unas mesas porque tenemos unas redes de comité de ética a nivel nacional y nos agrupamos por regiones. Entonces fuimos convocados a unas mesas de discusión porque ustedes saben que la resolución 8430 del 93 está muy desactualizada algunos asuntos. Entonces se está buscando de una manera concertada, inclusive hasta el viernes 31 hay plazo para enviar al INVIMA y al Ministerio de Ciencia y Tecnología soportes o sugerencias para esa reformulación, aunque se han recolectado ya con los diversos actores del sistema de ciencia y tecnología, investigadores, comités de ética, en fin. Respecto al número de personas, lo ideal, mínimo 5, ¿sí? Y ya pueden ser, lo ideal es que sean impares, 9, 11, dependiendo, 7, dependiendo de la complejidad y del número de proyectos, ¿sí? Hoy día la tendencia es que los comités de ética se profesionalizan bastante en el sentido del tiempo, de dedicación, porque la lectura de los proyectos demanda tiempo, la elaboración de los pareceres, todo eso, de las actas, bueno. Y también depende del número de proyectos, ¿cierto? La complejidad, ¿sí? Y va creciendo, por lo menos en nuestro comité, como empezamos a analizar, también a evaluar los proyectos de los estudiantes de pregrado, pues eso también aumenta un poquito el volumen. Hay épocas en que es mayor el volumen, los comités a veces buscan estrategias como reunirse más en esas temporadas de convocatorias. Por ejemplo, en Europa, en centros de investigación clínica, los integrantes de los comités tienen un tiempo de dedicación importante, ¿sí? Pero pues depende de la complejidad de cada institución. Y también el seguimiento a pues la resolución nos habla de unas orientaciones respecto, ¿cierto? De que el comité acompaña todo el proceso. De hecho, por ejemplo, cuando son comités certificados por el INVIMA que acompañan centros de investigación clínica, hacen una auditoría, veeduría y el INVIMA hace visitas a su vez a los centros de investigación para evaluar cuál es el acompañamiento que el Comité de Ética e Investigación hace a los centros y a las investigaciones, ¿sí? Pero esto depende de, digamos, de la complejidad, no es lo que pues tendríamos que hacer en nuestras universidades, a veces donde evaluamos son investigaciones que no son clínicas, ni experimentales, ni con medicamentos. Entonces depende de la complejidad del comité y si el comité está certificado ante INVIMA, de las exigencias que a su vez INVIMA le hace, en fin. Pero la idea es que el comité esté disponible, ¿cierto? Si los investigadores tienen alguna duda, que el comité sea pueda ayudar a analizar una situación, a esclarecer. Si al investigador se le presenta alguna dificultad, alguna situación, debe ponerlo en consideración, ¿sí? En este momento, digamos, todas las universidades nos estamos analizando las estrategias de recolección de información porque estamos ante la situación de COVID, ¿cierto? Entonces, estrategias como una videoconferencia, la llamada telefónica, los instrumentos que se puedan hacer también vía cuestionarios, ¿cierto? A través de estos medios, pues todo eso son recursos, ¿sí?
Y con respecto a, hay unas orientaciones de OMS, de la OMS, de la OPS, del Ministerio de Salud respecto a los desarrollos de investigaciones ahora ante la situación de la pandemia. Y en algunos casos, cuando el bien colectivo es superior, digamos, pues hay, digamos, exoneración, como lo mencionó la compañera de Montería, puede haber exoneración, ¿cierto? Porque no hay un riesgo grande y los beneficios son mayores para los participantes desde el punto de vista individual y también colectivo, ¿cierto? Pero de todas formas se requiere esa evaluación rigurosa de los proyectos de investigación. Bueno, gracias María Angélica. Hay varias preguntas en relación al consentimiento informado. Y, Yo quisiera hacer una pregunta. Perdón, sí, Judith. Sí, muy buenas tardes para todos, doctora María Angélica. Es muy interesante lo de los comités de ética, comités de bioética existentes en las instituciones, pero me preocupa cuando la institución no ve la importancia y que ya está establecido, no ve la importancia del comité de ética, no ve la importancia cuanto a su profesor que destinan para esta actividad de reunirse, no le dan ni el tiempo. Entonces se hace por amor al arte y por amor a la ciencia. Entonces yo pienso que es una propuesta que hago desde la organización de enfermería y no solo todas las organizaciones de enfermería existentes acá en el país, que trabajemos por eso, la reivindicación y el reconocimiento de los comités de bioética, porque no hay reconocimiento. Entonces, cuando no hay reconocimiento de una labor, realmente muchas personas no quieren ni estar en esa actividad, no se les reconoce lo que hacen, ¿cierto? Y más por esperar reconocimiento, eso permite asumir y presentar la responsabilidad que tienen tanto los investigadores como la institución. Y la segunda es mi aporte, que todas las organizaciones de enfermería debemos trabajar por esto. Y la pregunta que le hago, doctora, es algo que me llamó muchísimo la atención. Yo terminé bioética, pero no le entendí muy bien o lo capté mal, que usted decía que las personas que integran el comité de ética, el comité de bioética de una institución deben tener una certificación de las buenas prácticas clínicas. ¿Quién da esa certificación? ¿Y a partir de qué es que se da la certificación? Gracias. Bueno, miren, vamos por partes. Sí es muy importante, digamos, ayudar a que nuestras facultades de enfermería conformen sus comités de ética en investigación, ¿sí? Bien, bien importante. Y pienso que con las facultades que ya tienen la experiencia, se puede, digamos, ayudar, y si se necesita ese respaldo administrativo que implica una resolución del consejo facultad o de la dirección de la escuela para conformar ese comité, ¿cierto? Empezar a estudiar los temas, todo esto, y promover destinar recursos, claro, porque se necesita un abogado, se necesita una persona externa. Esos dos miembros, digamos que pueden ser ajenos a nuestra institución. Y entonces, por ejemplo, en mi comité somos 3 enfermeros que somos propios de la facultad y tenemos una bacterióloga que tiene formación en bioética y la abogada que también tiene formación y experiencia en bioética. Y la facultad paga estas 2 personas ajenas, ¿cierto? Y se requiere tiempo y todo, y contamos como con ese apoyo, y eso nos ha permitido fortalecer la relación que hay también con el centro de investigación. Hemos podido crecer, madurar. Este semestre, tanto investigadores como el mismo comité, ¿cierto? Y este semestre, por ejemplo, hemos tenido recientemente 2 conferencias con abogadas que han sido invitadas a la facultad para discutir algunos temas específicos
que necesitábamos como propiedad intelectual, derechos de autor y conflicto de interés, por ejemplo. Entonces miren que sí se requiere. Entonces es muy rico desde ACOFAIN poder promoverlo porque también le va a dar más rigor a nuestra investigación, ¿sí? En algunas facultades pues existe un comité técnico de investigación, algunos proyectos como son los de los profesores y estudiantes y los de profesores van siempre al comité técnico de investigación, o sea que tiene, digamos, doble evaluación, la del comité de ética y la del comité técnico de investigación. En algunas instituciones van primero al comité técnico de investigación y luego allí hacen sugerencias de tal manera que luego pasa el comité de ética de investigación y llega un poco más perfeccionado en el proyecto. En otras instituciones, digamos que el investigador inclusive puede mandarlos al mismo tiempo a los dos comités y estos dos comités van a hacer con algunas anotaciones sobre el proyecto, requerimientos, preguntas, sugerencias, en fin, que le van a permitir al investigador perfeccionar su proyecto. Por eso yo digo que el comité de ética es un aliado del investigador, porque le pregunta, ¿usted ya consideró si se le presenta tal situación, usted qué va a hacer? Cualquier investigador quiere prever y evitarse, digamos, situaciones a futuro que puedan ser incómodas para él. Es muy importante decirles que existen comités de ética de investigación y comités de éticas clínicos, que son los que están adscritos a las instituciones de salud, que son diferentes, ¿no? Y inclusive una institución clínica u hospital puede tener los dos tipos de comité, porque si hace investigación también tendrá su comité de ética de investigación. Algo muy importante que se me pasó decirles y es con respecto a derechos de autor, ¿sí? Siempre que se toma alguna información se debe citar la fuente, ¿sí? Las ideas no tienen propiedad. Una idea hasta que no ha sido plasmada en un producto específico, llámese un artículo o un video, una entrevista o cualquier cosa, digamos, es en ese momento cuando adquiere la propiedad, ¿sí? Entonces, y ahora hay información que ya es de dominio público, como el ejemplo que yo siempre coloco. Jesucristo nació en el año 0 de la presente era. Eso no pertenece a nadie, ¿cierto? Porque ya es de dominio público y es un conocimiento que pertenece a toda la humanidad. En derechos de autor hay también unos tiempos respecto a cuándo es propiedad del investigador. Pasado un tiempo, creo que son 60 años, no sé cuánto tiempo es, digamos que se asume que ya es propiedad de la humanidad, como quien dice. Entonces, siempre que se vaya a citar algo, sea un gráfico, una imagen, cualquier información así relevante, se debe citar la fuente. Sabemos de casos de profesores o de estudiantes, por ejemplo, el profesor que publica con el estudiante y se confía en algo que el estudiante consiguió y resulta que eso tenía derechos de autor. Por ejemplo, imagen. Esta imagen solo podrá ser utilizada con autorización de los autores. O un instrumento, digamos, si el autor expresa que debe ser solicitado esa autorización para utilizar un cuestionario, una escala de validación, cualquier cosa, debe tramitarse ese permiso y mostrarse al comité de ética que ya se solicitó el permiso vía correo electrónico o cualquier otra forma, o que se está en trámite la solicitud, por ejemplo, y una vez llegue la solicitud, se comunica al comité que ya llegó, ¿cierto? Y esa autorización debe ser dada por todas las personas que tienen propiedad sobre ese producto. Por ejemplo, si es una escala que es de 2 autores y el investigador principal fue María Victoria Rojas, pero ella en esa investigación estuvo con Dorian, por ejemplo, la autorización debe llegar al comité de ética, debe tramitarla el investigador de las 2 personas que tienen derechos sobre ese producto y no solamente del investigador principal. Bueno, ¿qué más? Me encanta eso. Buenas
Hay una pregunta, profesora María Angélica, en relación a los derechos de autor cuando hay estudiantes inmersos en el desarrollo de la investigación. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, o sea, las investigaciones de los profesores a veces solicitan que haya participación de un estudiante, ¿cierto? El profesor debe dejar claro cuál es la participación del estudiante y sobre qué cómo se beneficiará ese estudiante, cuál será la retribución para el estudiante. Por ejemplo, si va a tener un proceso de formación y su beneficio va a estar en función de ese proceso de formación, eso debe estar explícito. O si de pronto hay un acuerdo, digamos, de que el estudiante va a participar también en la publicación de un artículo, debe quedar, digamos, claro para que de pronto el estudiante no se sienta que el profesor lo está utilizando o algo así. Tampoco debería reducirse la responsabilidad simplemente a la utilería, a sacar la fotocopia, yo no sé. No, el estudiante debe beneficiarse de la formación en investigación acompañando profesor que tiene más experiencia, ¿cierto? Nosotros acá en la universidad tenemos un documento de propiedad intelectual y lo que sí es claro es que, por ejemplo, el trabajo de grado, sea de especialización, de maestría, de doctorado, ese producto, el trabajo de grado pertenece al estudiante, porque el profesor recibe una bonificación, un salario por asesorar al estudiante, ¿sí? El trabajo de grado, él es el que con ese trabajo de grado, digamos, va a recibir su título. Ahora, lo ideal, digamos que hay dos tendencias. Algunos profesores y estudiantes que no tienen interés como en realizar una publicación conjunta, otro grupo que partiendo del criterio de que el profesor deja su impronta también, sus ideas, aporta, asesora, presenta insumos, ¿sí? Ayuda a construir ese producto, más adelante pudieran escribir uno o varios artículos derivados de la investigación sin que sea exactamente el mismo producto de la investigación, porque ya es un producto subsiguiente, digamos secundario o posterior, que no es exactamente el mismo producto, pero el producto como tal, la tesis, la monografía, es propiedad del estudiante y es el quien con ese adquiere el título de posgrado o de pregrado, ¿sí? Pero pues también es muy rico cuando hay una construcción colaborativa, visibilizamos más enfermería y estimulamos más la publicación conjunta, porque también en el proceso de construir un artículo, quien tiene más experiencia, pues podrá aportarle a una persona que apenas se está formando, digamos, y está empezando como su carrera académica, digámoslo así también, ¿cierto? El profesor Julio César está pidiendo la palabra, no sé si sea de la misma temática, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julio César, yo soy estudiante de la UCEBA, Ok, Julio César. de la Facultad de Salud. Teniendo en cuenta lo que dijo la doctora, que el comité de ética realiza una evaluación antes, durante y después de que se hace la investigación, yo quisiera saber quién garantiza al investigador que el comité de ética evaluador está garantizado, o sea, tiene un nivel adecuado para realizar el seguimiento de su proyecto. Muchas gracias. Bueno, digamos que por eso buscamos que sea interdisciplinario, partimos como del compromiso que tienen los integrantes del comité de ética, digamos, con todo esto que hemos mencionado, ¿cierto? O sea, también, yo pienso que también los comités de ética van ganando mayor experticia. Yo lo veo por mí misma, o sea, no me puedo comparar
cuando me motivé, de hecho, mi principal motivación nació reunida con unos estudiantes de pregrado, con 3 estudiantes maravillosas que tuve en el curso de seminario de investigación, y nos pusimos a analizar unas normas y nos pasamos toda la tarde revisando una norma, la otra, buscando este elemento, este otro, viendo que aquí faltaba esto, que aquí decía esto, y de esa manera pues como surgió el interés. Entonces partimos como del compromiso, digamos, de la responsabilidad, del apoyo, de un equipo de profesores, en el caso de la universidad, ¿cierto? Digamos que te diría eso. Ok. Hay otras preguntas. Ahora, disculpa un momentico, Sí, el seguimiento también, como lo dije antes, dependerá de la complejidad de la investigación, ¿cierto? Si es una investigación sin riesgo, que está acompañada por un profesor, que no implica mayores riesgos, no va a necesitar el mismo seguimiento que si es una investigación clínica de un centro de investigación que hay experimentación con moléculas, con medicamentos. Eso diría. Y con respecto a la pregunta de los trabajos de pregrado de estudiantes, es igual que estudiantes de posgrado. O sea, y desafortunadamente muchos trabajos son excelentes y ni siquiera van a la biblioteca. O sea, no son publicados, y sí deberíamos estimular más la publicación, sea que la hagan solamente los estudiantes o que la hagan conjuntamente con los profesores, ¿cierto? Que lo ideal, o sea, pero sabemos de casos que no son los adecuados, donde el estudiante de pronto, profesores se han apropiado del trabajo de un estudiante, pero pues estos son casos casi que son emblemáticos de lo que no debe hacer. Gracias, profesora. En aras del tiempo, quise unir algunas preguntas en relación al consentimiento informado, y es en el manejo en estos tiempos de pandemia, sea cualitativa o sea cuantitativa, donde estábamos acostumbrados a entregar en físico el consentimiento, en donde toca realizar entrevistas por videoconferencia, cómo se entregan esos formularios, cómo se describe el aspecto ético en esa parte, cómo se haría ese proceso. Bueno, miren, hay muchas estrategias. O sea, yo no he discutido todavía no, digamos que sí, se puede hacer vía electrónica. Por ejemplo, cuando a usted le llega un instrumento, un cuestionario, y en la parte inicial presenta información que tiene que ver con el consentimiento, ubica la investigación, el objetivo, todos los elementos necesarios, y dice, si usted está de acuerdo, por favor dé clic aquí o diligencie, así como lo hicieron aquí ahorita. Nos han mandado un formulario, ¿cierto? Y cada uno de nosotros va a diligenciar ese formulario para que llegue la información. Como eso va vía mi correo electrónico, eso certifica que fui yo quien diligencié, porque tiene el correo electrónico, es como mi impronta de que sabemos que hay casos de plagio y todas estas cosas de delitos cibernéticos y eso, pero pues uno esperaría que eso no suceda pues como en una investigación, pero sí, el correo electrónico, de alguna manera, cuando tú lo respondes, estoy de acuerdo, he leído el consentimiento, sería como, supliría de alguna manera el formato físico. Otro asunto importante en las investigaciones es decir cómo vamos a ayudar al planeta. De hecho, la tendencia hoy día es reducir el número de papel sí, eso también es considerado en las investigaciones. Perfecto. Hay una pregunta sobre los niveles de riesgo de las investigaciones, cómo se podrían contemplar, y si usted nos podría informar o dar referencias bibliográficas para fortalecer esa parte. Bueno, la resolución 8430/1993 nos dice que la investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, psicológicas o sociales de los individuos en estudio. Investigación sin riesgo mínimo, emplean, digamos que puede haber algunos procedimientos, pero no ponen en riesgo gravemente a la persona, ¿cierto? Investigación de riesgo mayor que el mínimo son aquellas en las que las probabilidades de afectar al sujeto o hay modificaciones de variables biológicas, psicológicas, etc. ¿sí? Pero sabemos que algunas investigaciones que aparentemente no tienen riesgo sí pueden traer un riesgo para la persona, ¿sí? Entonces deben ser evaluadas. Yo tengo la anécdota de un cuestionario que fue aplicado a unos estudiantes y con la primera pregunta, algo así como señale su grupo familiar o cómo está conformado su grupo familiar, la persona hizo una crisis emocional porque tenía una historia personal y familiar, digamos, vulnerable, que había sido criada en un hogar de paso, bajo custodia y bienestar familiar, cosas así, y esa sola pregunta desencadenó una crisis emocional en la persona. Entonces, miren que preguntas que aparentemente pueden no tener un riesgo, para cualquier persona sí lo pueden tener. Entonces yo digo que nosotros como profesionales de enfermería, inclusive estudiantes de quinto, sexto semestre, séptimo, ya están en condiciones de hacer un acompañamiento emocional a una persona, ¿cierto? Debe indicarse que ante cualquier situación se para la entrevista, se puede reprogramar, brindar un acompañamiento, hacer llamadas telefónicas. El investigador debe dejar disponibles sus datos para que la persona pueda llamarle, ¿cierto? Algunas personas crean datos con un correo electrónico específico para la investigación o un teléfono, en fin, pues si no quiere proporcionar sus datos personales, digámoslo así, pero nuestro correo ya está, digamos, por todas partes. Uno publica un artículo y ahí anotamos nuestro correo, pues ya es público, ¿cierto? Muchas gracias. Elvira Durán quiere hacerle una pregunta porque no está claro, no es claro lo de los trabajos de grado, entonces le damos la palabra, Elvira. Adelante, Elvira. Gracias, muy gentil. Bueno, eso ha ocurrido aquí en la universidad. Nosotros como profesores dirigimos trabajos. Así como usted indicó, pues somos parte de la autoría, igual que los estudiantes, dentro del trabajo de grado, porque nosotros lo acompañamos desde la misma propuesta hasta llegar a su desarrollo. Después de que el estudiante sustenta, después de que el estudiante sustenta, pues a veces dice uno, ay, esto de verdad que da para hacer un artículo, porque se hizo un buen trabajo, tiene el rigor, pero a veces el estudiante de ahí para adelante no contribuye, mucho prácticamente no, ellos se van y listo. Sin embargo, pues cada profesor asume incluirlo como autores también. Lo que usted dijo anteriormente dice que si no contribuye, pues ya ahí para adelante ya no, eso es lo que no me generó claridad, por eso intervine. De ahí para adelante el estudiante ya no entraría en ese artículo, pero fue lo que yo le entendí. O entraría en el artículo y uno lo pone, por ejemplo, en el caso mío, yo lo he puesto en el segundo lugar, porque prácticamente uno reconstruye para poder cumplir los parámetros de la revista, ¿sí? Entonces, quisiera que usted con su sapiencia nos aclarara bien esta parte, porque esto es lo que sucede constantemente en nuestro entorno académico. Sí, muchas gracias. Sí. Aquí escribieron en el chat, existe de una organización médica de Estados Unidos un artículo muy interesante sobre quién es un autor, ¿sí? Un autor es aquella persona que contribuye sustancialmente en mínimo una etapa de la generación de ese producto. Bueno, pero hay que aclarar varias cosas. O sea, si el proyecto es del profesor, o sea, el profesor tiene un macroproyecto, tiene un proyecto, ¿sí? Y el estudiante entra y desarrolla
proyecto, sea de pregrado o de posgrado, a partir de uno de los objetivos del profesor. Y por eso es muy importante que todas esas reglas de juego queden absolutamente claras, ¿cierto? Entonces, la investigación grande del profesor, y el estudiante desarrolla un apartado de esa investigación, una parte pequeña, un objetivo, ¿cierto? Por eso es muy importante que hayan actas de inicio de esas investigaciones donde se acuerde cómo se van a manejar esos asuntos, para que no haya malos entendidos, inconvenientes, inclusive desde el punto de vista jurídico, legal. Un profesor puede ser, digamos, señalado por un estudiante, y vemos a diario cada rato situaciones de ese tipo. Entonces, eso debe quedar absolutamente claro. Otro caso es cuando la investigación es propuesta por el estudiante o por los estudiantes, pero es un asunto que en realidad en nuestro medio hace falta conversarlo más, discutirlo más en las instituciones. Por ejemplo, yo me formé en mi doctorado en Brasil, y allá hay un espíritu de construcción colaborativa importantísimo, ¿sí? Es sorprendente la manera como las enfermeras brasileras, los estudiantes de pregrado y posgrado, en la medida que van desarrollando sus cursos, generan casos, artículos de reflexión, hasta de la metodología mismo que utilizan en un curso. En fin, yo inclusive tengo varios artículos publicados. Tengo un artículo que es el TOD, que es el más citado, que fue producto del trabajo que hice en un curso de doctorado con mis compañeras de estudio, ¿sí? Siempre allá hay se vincula al profesor, se hace conjuntamente con el profesor, se reconocen los aportes del profesor, ¿cierto? Porque, pero a nosotros nos falta mucha escuela en eso, mucha reflexión, trabajo colaborativo. De manera anecdótica, yo acompañé a una estudiante profesional en maestría. La estudiante la acompañé todo el tiempo, entregó el trabajo en la biblioteca y no me lo llevó a que yo lo viera la última versión. Comenzando, mis nombres sin tilde, y yo soy así, o sea, me encanta la buena escritura y todo eso. Ah, no, profe, yo ya lo llevé a la biblioteca. ¿Cómo? A mí casi se me baja la presión, pues, cuando yo le dije, por Dios, te acompañé todo este tiempo. Llevas el trabajo y no tienes la delicadeza ni siquiera de mostrarlo. Es que es mi nombre el que está respaldando ese trabajo tuyo, ¿cierto? La estudiante, ay, profe, qué pena, fui a la biblioteca, pedí que por favor no fueran a difundir ese trabajo todavía, y desde entonces tenemos un formulario donde el profesor da el visto bueno antes de que el estudiante lleve el trabajo, porque es que es el nombre nuestro el que está ahí de por medio. La estudiante mandó su artículo, no se lo recibieron. De hecho, ahora ya quizás yo hice un ejercicio reflexivo con la estudiante. A ver, una persona te acompaña todo este tiempo y tú no le consideras a la hora siquiera llevar el producto final a la biblioteca. Hice un ejercicio pedagógico reflexivo con esa persona, y de hecho estos días conversamos acerca de poder mirar la posibilidad de publicación. Ahora sí, tal vez con un poco más de madurez, de pronto ella se mostró interesada en publicar el artículo, pero qué pesar, pasan los años, pierden vigencia, nos hace falta trabajar más en ese asunto de la construcción colaborativa. Y publicar en enfermería, desaprovechamos experiencias valiosísimas de mostrar lo bueno y lo que hacemos en enfermería. La invitación que yo hago a los colegas es generar estas discusiones en sus espacios de sus facultades, con los profesores, con el personal administrativo, ¿cierto? Como ir generando estas discusiones. Gracias, María Angélica. Y a la orden, y la invitación también para COFAIN, para que también impulsemos más la conformación de los comités de ética, las publicaciones. Sí. De hecho, vamos a hacer un curso aquí en la facultad inicialmente para estudiantes sobre revisiones integrativas, que tiene que ver con lo siguiente:
Nosotros hacemos búsquedas bibliográficas, pero las hacemos de manera asistemática. Si nosotros a esas búsquedas bibliográficas le ponemos un rigor metodológico, obtenemos un producto que tiene una mayor calidad científica. Entonces, y de ahí sí podemos publicar más. Hay una propuesta que dice que si es posible que desde ACOFAE se estructure un consentimiento informado, un informe que sea de utilidad general y para todas las facultades en Colombia y que se pueda adaptar a cada uno de los programas. Se hablaría en un mismo lenguaje entre facultades, ya que el fin de la profesión es el cuidado de enfermería. ¿Sería posible? Lo que sí se podría hacer es como impulsar una política de estímulo para motivar la conformación de los comités de ética, pero intentar hacer como un formato único para un consentimiento informado, cosas de ese estilo, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque cada investigación tiene sus particularidades, pueden ser poblaciones muy diferentes, y ya tenemos normas que orientan. Las resoluciones que tenemos aquí en Colombia dan orientaciones muy precisas, por ejemplo, sobre qué debe contener un consentimiento informado. Entonces, no, digamos que sí pueden haber unas orientaciones básicas, cada comité debe tener unos estatutos, puede tener unas guías generales, ¿cierto? Pero no un cronograma también donde diga cuándo se va a reunir, cuándo se reciben los proyectos, en fin. Pero no como fórmulas ya elaboradas para todo, porque recuerden lo que dijimos, la reflexión ética, bioética es contextualizada a cada proyecto. Gracias, María Angélica. Y una última pregunta yo creo que ya las depuramos todas. ¿Cómo se podría describir en el proyecto que se cuenta con beneficencia y no maleficencia? ¿Solo se puede citar o cuál es la mejor manera para describir? Es decirlo, o sea, entre más sencillo digamos las cosas en una forma, o sea, a mí me encanta el lenguaje sencillito, fácilmente comprensible. ¿Cómo se va a beneficiar esa población? Una vez termine la investigación, se les va a invitar, por ejemplo, a una actividad educativa, o realizaremos unas llamadas telefónicas, o entregaremos un folleto educativo, se le explicará una vez termine la investigación. O sea, es decirlo, cómo usted, digamos, va a aportar algo a esa persona que generosamente le está dando un tiempo para su investigación, ¿cierto? Otra cosa es, los criterios de inclusión y de exclusión son aspectos técnicos de la investigación, no son consideraciones éticas. Ni diligenciar el consentimiento informado, lo incluyen como, ese es un error también muy común, lo incluyen dentro de criterio de inclusión. No hace parte de criterio de inclusión, es un derecho que tiene el participante. Decir si quiere participar o no en la investigación. Ponen como criterio de inclusión participar voluntariamente en la investigación. Es un derecho, no es un criterio de inclusión. Los criterios de inclusión son asuntos técnicos, por ejemplo, la edad. Sabemos que si es menor de 18 años, los niños y los adolescentes pueden ofrecer, digamos, una autorización de si quieren o no quieren participar, pero requiere que sea avalado por el tutor responsable, ¿cierto? La edad, el sexo, por ejemplo, si necesito profesionales de enfermería para la investigación, yo debo dejarlo claro, en cuántos años de experiencia, si residen en Colombia o no, si cuánto tiempo de experiencia en este servicio. Y yo digo lo siguiente, si los criterios de inclusión están muy bien descritos, en ocasiones no se necesitan criterios de exclusión. ¿Por qué? Porque si yo escribo que hable fluidamente el español, se asume que si es una persona de pronto que no cumple con ese requisito, pues no encaja en mi investigación. Entonces yo no tendría que poner que no hable fluidamente el español, porque pues ya lo puse como criterio de inclusión, ¿cierto? Bueno, me encanta la actividad.
Muchas Sí. gracias. Mi correo electrónico disponible, maria.arzuaga@uda.edu.co. Lo podrías de pronto colocar en el chat, doctora María Angélica, para que todos pudieran acceder. Y pues agradecerle ya para finalizar este encuentro, agradecerle porque realmente se despejaron muchas dudas, hay mucha claridad de la importancia de los comités de ética y desde cada una de las facultades y programas, pues realmente trabajar sobre esos aspectos que son tan importantes para la investigación y para el futuro profesional y la cualificación del cuidado. Y esa parte del consentimiento informado que en este momento de pandemia tenemos tantas dudas en todas las investigaciones que se están desarrollando, pienso que hubo mucha claridad. Muchas gracias de verdad por este tiempo tan importante que nos dio y su experticia, su experiencia y su sabiduría para que todos los que estamos aquí, que somos investigadores o tenemos esas ganas de abordar ese camino de la investigación, pues yo pienso que fue muy grato. Muchas gracias y desde ACOFAEN un agradecimiento a todos los participantes y por todo su tiempo para poder pues ampliar este conocimiento. Muchas gracias y para mí también me disfruté mucho el proceso de preparación. Disculpen ahí las diapositivas que no fui muy ágil para manejarlas, pero bueno, muchas gracias, de verdad que me lo disfruté mucho. Ok. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.